Hola amigos, se acerca la Navidad y como todos los años el Cor de la Vila hacemos nuestro tradicional concierto de villancicos. Este año será un poco diferente, las circunstancias nos obligan. Echaremos de menos vuestra presencia y el calor de vuestros abrazos, pero os dedicamos este concierto con todo nuestro cariño. Esperamos que la música os llene de alegría y de esperanza. Y sed muy prudentes, que el año que viene os esperamos a todos de nuevo aquí. ¡Feliz Navidad! El año 2020 ha sido un año muy duro para todos, pero el Cor de la Vila ha demostrado una fuerza extraordinaria. Hemos seguido creando e interpretando música, haciendo conciertos. Nos hemos enfrentado a la adversidad y nos hemos enfrentado a todas esas medidas de seguridad sanitaria que chocaban frontalmente con la comodidad para hacer música coral. Hemos dado lo mejor de nosotros, de nuestro trabajo, tanto individual como colectivamente. Seguro que el año 2021 será un año mejor. Será un año en el que por fin podremos volver a compartir tranquilamente nuestra música con nuestro público y abrazarnos después de los conciertos como satisfacción por el trabajo bien hecho. Espero que sea así. Y para todos los componentes del Cor de la Vila, aquí va este concierto. Yo quiero dedicar este villancico a todas nuestras familias, ya que por razones pandémicas este año estas navidades no van a ser como las de todos los años. Quiero que con este villancico podamos recordar navidades pasadas y soñar navidades futuras. Un abrazo virtual. Yo quiero dedicar este villancico a toda la gente anónima, a la gente de la calle que estamos siendo responsables en nuestro día a día para salir de esta situación cuanto antes. Sobre todo a los niños que nos están dando una lección de civismo increíble. Y muy especialmente a mi amiga Antonia, que aparte de toda esta situación, está llevando su propia batalla con una fortaleza admirable. Es una campeona.
Hola, me gustaría dedicar este villancico a todos los hijos que están lejos de España y que no van a poderse juntar con sus familias estas Navidades. Decirles que pasará, que todo esto pasará y que volveremos a juntarnos y a darnos besos y abrazos. Que tengas feliz Navidad, hijo, que estás muy lejos. Un beso de tu madre. Hola, desde este fondo que es el mar Mediterráneo, os quiero desear a todos, mi familia, mis amigos, las personas que me quieren y quiero, una feliz Navidad. Por extraña que nos resulte, hay que superarla y cogerla con muchísima alegría. Yo quiero dedicar este villancico a toda la buena gente que hace más fácil la vida a los demás, a toda. A los que hacen grandes cosas como acabar con la hambruna en el mundo o inventar una vacuna para un virus, pero sobre todo a la buena gente que tenemos cerca, cuidándonos y queriéndonos. A los que te reciben con una bonita sonrisa y se interesan por saber cómo te va de verdad.
a esos que les importa mi pena por tener a mi hija tan lejos, o que saben de mi alegría cuando a veces por fin la puedo abrazar y tener entre mis brazos. Parte de esa buena gente cercana está hoy aquí cantando conmigo. A todos ellos yo les quiero dedicar este villancico, por quererme, por cuidarme, por compartir canto y alegría, por esas miradas cómplices que tanto dicen y por esa mano que aprieta la mía cuando se me escapa alguna lagrimilla al cantar Noche de Paz y acordarme de cuánto le gustaba la Navidad a mi madre. Para todos ellos y todas ellas, mis valientes compañeros del coro, va este villancico. Hola, quería dedicaros este villancico a todas las compañeras del Hospital General y hacerlo así extensible a todos los sanitarios de todo el mundo. Muchas gracias por vuestro trabajo durante este tiempo y durante todos los tiempos. Gracias, va por vosotras.
Hola, con mucha ilusión quiero dedicar este villancico a los niños que pasan frío en el cole por tener las ventanas abiertas. También a aquellas personas que hacen colas eternas para ser atendidas. Y a esas que les salen casi callos en los dedos de tanto marcar el número de teléfono para que les den una cita. Y a los enfermos que han sido eclipsados. Y a las que se aguantan las ganas de abrazar y de besar. Y por último, a ti. Feliz Navidad a todos. Nuestro director, José Poveda, hace unos años nos explicaba, antes de cantar el villancico que viene a continuación, la historia de Noche de Paz. Ya sabéis, el villancico más famoso de la historia. Este año me encargó, ante mi insistencia, que fuese yo el que dijese esa historia. Pero he pensado que mejor que yo hay una personita muy querida para mí que os lo explicará mejor y con muchísima más gracia. Mi nieta Mar. Así que felicidades para todos, disfrutar de lo que tenemos y esperemos que el año que viene sea más y mejor. Hasta luego, un beso. Este año solo puedo estar con vosotros de manera virtual y mi yayo me ha pedido que os cuente cómo nació el villancico más famoso de la historia, Noche de Paz. Cuenta la leyenda que un día de Nochebuena del año 1818, Joseph Mucher, cura de la iglesia de San Nicolás en Oberndorf, un pequeño pueblo de Austria, se dio cuenta que una familia de ratoncitos habían corroído un órgano de la iglesia sin posibilidades de arreglarlo a tiempo. Rápidamente cogió un poema que
había escrito 2 años antes y se fue al pueblo cercano a ver a su amigo Gruber, maestro de escuela y organista, a pedirle que compusiera una melodía para su poema y poder cantarla acompañada con una guitarra. Esa misma noche, después de la misa del gallo, los 2 amigos la cantaron juntos mientras Mujor tocaba la guitarra. Ahora que ya sabéis la historia, os toca a vosotros cantarla. ¡Feliz Navidad! Un besito, Yaya.